el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los que había sido condenado en primera instancia por la jueza 44 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, el pasado 1 de agosto. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la inocencia. Recuerde que nosotros hemos hablado permanentemente de el respeto de ese principio fundamental, el de la presunción de inocencia. Aquí no ha habido responsabilidad en ningún momento, sino hasta que fuese ratificado o no. Y eso que todavía, según las víctimas, como lo vamos a ver más adelante, tienen un recurso que es el de, dice el némesis, digo yo, némesis político-jurídico de Álvaro Uribe Vélez, el precandidato a la presidencia de la República, Iván Cepeda, que es el recurso de casación. En todo caso, vuelvo y digo que el Tribunal Superior de Bogotá ratifica la inocencia del exmandatario colombiano al descartar, especialmente, por aquí va la cosa, las pruebas obtenidas de manera irregular. Declaró ilegales las interceptaciones telefónicas contra Álvaro Uribe Vélez y contra el abogado Diego Cadena. Estas pruebas habían sido consideradas válidas en la primera instancia del proceso judicial. La jueza Sandra Liliana Heredia recuerda que había dado por válidas esas pruebas derivadas de las interceptaciones telefónicas. Sin embargo, la declaratoria de ilegales de las pruebas por parte del Tribunal Superior de Bogotá afectó de manera directa la solidez de la acusación. Los elementos que sustentaron, en consecuencia, los elementos que sustentaron la condena inicial a 12 años de prisión domiciliaria pierden toda validez, dejando sin efecto las decisiones previas que apoyaron en ella, por supuesto, en ellos, esa decisión de Sandra Liliana Heredia. Esta es, pues, la ya, digamos, decisión tomada en segunda instancia. Ya les recordé que en todo caso, como lo haremos enseguida, el candidato presidencial Iván Cepeda habla de el recurso de casación. Bueno, él y otros miembros del Congreso de la República que no están de acuerdo con la decisión, que como dicen todos, la aceptan, la respetan, pero no están de acuerdo con ella. En fin, sobre ello, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tarde en la noche de para el glorioso día 21 de octubre de 2025, se manifestó de esta manera. Para que personas que resultaron involucradas en este proceso, como el doctor Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada, rápidamente puedan superar sus dificultades. Hoy recordé a mis profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, de ideas contrarias, opuestas entre ellos, como Carlos Gaviria y Nodier Agudelo. Sin embargo, infundían en la cátedra que la majestad de la justicia tiene que estar por encima de la política. Insistían a mis compañeros que preparaban para jueces que no juzgaran percepciones sobre el ser humano, que se restringieran al cotejo entre la norma jurídica y los hechos. Indicaban que para conocer al individuo, profundizaran en el individuo, sin dejarse impresionar por los juicios de amigos o adversarios. Ofrezco mis excusas a la justicia y a la Procuraduría por todo el tiempo que he quitado por este proceso. Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública. Pido a la providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia. Pido a la providencia que me dé toda la nobleza para luchar por este gran pueblo, del que me siento muy orgulloso en pertenecer, el gran pueblo colombiano.
Ahí está pues Álvaro Uribe Vélez, ofreciendo excusas a la Procuraduría de la Justicia, 13 años de juicio que dice él fueron de quitarles tiempo. Y otro comentario, Javier y Germán, que hace que me llama mucho la atención, es recordando a Carlos Gaviria Díaz y a Nodier, que son dos grandes de los recordados juristas por todos los que hemos pasado por una facultad de Derecho, la majestad de la justicia. Pero eso debe ser para allá y para acá, pues aquí ya es tu opinión, ¿cierto? Porque aquí queda la majestad de la justicia por encima, pero en primera instancia la majestad de la justicia no existía. Entonces, es una invitación muy buena a la totalidad de la clase política que tiende, estoy hablando tanto de la derecha como de la izquierda, que tiende a politizar la justicia, la majestad de la justicia. Porque cuando recordemos, Roger, que se conoció la condena por parte de la magistrada Heredia, de la jueza Heredia, pues le llovieron ataques a ella primero, la señalaron de una cantidad de cosas y obviamente las partes afectadas pues dudaron de la idoneidad de ella, inclusive la estaban tildando de que no era una persona precisamente eso, idónea para haber tomado una decisión, que porque estaba en provisionalidad y otras cosas. Y se desconfiaba de la justicia en ese momento. Ahora vemos cómo estas mismas personas confían en la justicia porque el fallo es favorable e inadverso. Ese es el asunto en Colombia, Roger y Javier y televidentes, que confiamos en la justicia cuando nos favorece y desconfiamos de la justicia cuando nos es adversa. Yo creo que a la justicia hay que respetarla, como hoy invitamos todos a que se respete la decisión del Tribunal Superior mayoritaria, 2 de 3, se respete, se debe respetar, así como se debió respetar inicialmente la primera instancia y no comenzar a lanzar ataques contra unos u otros. Simplemente ahí está otro recurso que digamos que no es una tercera instancia, sino es otro recurso que surge, que es la de la casación, y ya será la Corte Suprema la que defina en últimas qué es lo que va a pasar con esto, pero la justicia hay que respetarla en todo su momento, no solo cuando nos sea favorable, Roger. Fueron dos magistrados, eran tres magistrados los que tomaron la decisión frente a este tema de Álvaro Uribe Vélez, pero fueron dos los magistrados que decidieron el voto a favor y uno en contra. Cuéntenos respecto de esa magistrada, ¿por qué no fue ella, digamos, coherente para los que no estuvieron de acuerdo con su salvamento de voto, como usted lo anunció al principio, con sus dos colegas, los otros dos magistrados? Pues es la magistrada María Leonor Oviedo quien presentó allí durante esta diligencia su salvamento de voto en un documento de unas 400 páginas. Explicó, es la que vemos ahí al lado derecho en la pantalla. La magistrada María Leonor Oviedo presentó su explicación de por qué se apartaba de la decisión de sus otros dos colegas, que fueron los que empezaron al final, porque recordemos que eran 2 de 3, mayoritaria, así ella no estuviera de acuerdo. Básicamente el salvamento de voto era porque ella consideraba que la condena en primera instancia debió haberse confirmado en su totalidad. Considera la magistrada Oviedo que en efecto el expresidente Álvaro Uribe Vélez sí se había probado durante el proceso que él sí había tenido responsabilidad en los delitos que se le endilgaban, y hizo énfasis sobre todo en el tema de las interceptaciones telefónicas. Para ella, esas interceptaciones debieron haberse declarado legales y no ilegales, como sucedió al final. Ella, insistimos, considera que lo que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante todo el tiempo en el que se estaban interceptando esas comunicaciones y lo que estaba ocurriendo dentro de la cárcel demostraba que él participó en una estrategia que estaba dirigida a manipular testigos
y también a inducir a un error a la Corte Suprema de Justicia a través del abogado que él tenía en ese momento, que era Diego Cadena. Escuchemos y veamos entonces la explicación que da la magistrada María Leonor Oviedo de por qué salvó su voto, por qué se apartó de la decisión que tomaron los otros dos magistrados y por qué consideraba ella que debió haberse confirmado la sentencia de primera instancia. Frente a la no declaratoria de la nulidad y a la negativa de excluir la interceptación de Diego Cadena. Y frente a los demás aspectos, considero que la sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de esta ciudad el 1 de agosto de 2025, debió confirmarse en su totalidad. Como quiera que del estudio de las pruebas introducidas en el juicio oral y público, se evidencia que la conducta del procesado Álvaro Uribe Vélez se subsumen los tipos penales de soborno en la actuación penal y fraude procesal, bajo el título de imputación de determinador, por lo que se trata de una conducta típicamente antijurídica que se realizó con culpabilidad. Es mi posición, contrario a lo resuelto en la decisión de la que me aparto, y la que la catalogó como atípica. Conducta antijurídica calificó la magistrada Oviedo el comportamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que lo llevaron a este proceso. Se apartó, como decíamos, de la decisión de los otros dos magistrados. Considera que las interceptaciones debieron haberse considerado y declaradas legales, y en términos generales ella insistió o dijo, aclaró allí durante la audiencia, durante la lectura mejor de este fallo, que debió haberse confirmado la sentencia de primera instancia impartido por la juez Liliana Heredia, recordemos, Roger. Sí, señor. Entonces estamos hablando de María Leonor Oviedo Pinto, quien hace salvamento de su voto, quienes no ratificaron la decisión de Sandra Liliana Heredia de la primera instancia fueron Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y Alexandra Sánchez, los dos magistrados, 2 de 3, que entonces absuelven al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que Javier no es, aunque dicen, como siempre, todos respetan la decisión, pero no la comparten, es lo que dice el que yo he venido llamando hoy el némesis político-jurídico de Álvaro Uribe Vélez, el precandidato a la presidencia por la izquierda, Iván Cepeda. Javier, ¿qué o cómo reaccionó a la decisión? Pues don Roger, de manera muy calmada, como siempre suele ser él, dijo que acataba la decisión, pero que iban a acudir a los recursos que le permitieran la jurisdicción y la justicia, no solamente nacional, sino internacional, y que eso es un derecho que le asiste y que obviamente pues en primera instancia iban a recurrir al recurso extraordinario de casación que pasa entonces ahora a manos de la Corte Suprema de Justicia, escenario donde de manera paradójica don Roger inició este proceso. Recordemos que hace 13 años el señor Uribe salió del Congreso a poner una denuncia contra el hoy senador y precandidato del Pacto Histórico Iván Cepeda. Todo se le volteó supuestamente por la manipulación de testigos, y ese proceso terminó ayer en esta primera etapa con la absolución del expresidente. Ahora queda el recurso de casación que lo tiene que estudiar y definir la Corte Suprema de Justicia. Veamos qué dijo entonces Iván Cepeda sobre este asunto. En ese contexto entonces anunciamos claramente, como ustedes lo podrán ya deducir, que apelaremos al recurso de la casación, que estudiaremos incluso otros contextos como el sistema interamericano
de Derechos Humanos, si es el caso. Eso no lo hemos decidido, pero entendemos que también es una posibilidad. Y también el hecho de que hay otros contextos jurídicos que son concomitantes que vamos a examinar y que vamos a desarrollar. Así que, contrario a cualquier ilusión que haya por parte de la defensa de Álvaro Uribe o de Álvaro Uribe mismo de que aquí termina este litigio judicial, pues debemos decir que totalmente decididos a continuar el camino de búsqueda de la justicia y de la verdad para las víctimas que hoy sufre efectivamente una negación. Sentimos violados nuestros derechos como víctimas y por lo tanto vamos a seguir desarrollando como corresponde nuestra acción en derecho y en justicia. Muchas gracias. Pues, don Roger, la diferencia es palpable, es notoria, es abismal. Mientras que en el primer fallo, en el de primera instancia, los seguidores del expresidente Uribe se fueron lanza en reste con perfilamientos, señalamientos contra la jueza Heredia, pues hoy quienes, digamos, nos fueron favorecidos por este fallo simplemente dicen acuden a las instancias que les permite la ley, en este caso el recurso extraordinario de casación, sin entrar en descalificativos a la justicia y sobre todo a los magistrados que tomaron esa decisión. Yo creo que no es una opinión, es información, pues podemos comparar las dos reacciones y realmente son totalmente abismales. Sí, en realidad a mí me llama mucho la atención y por eso lo resaltamos, el comentario que hace el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su pronunciamiento de victoria, que llama la atención sobre la importancia de respetar la majestad de la justicia. Tiene que ser para todos y en todo momento. Enseguida lo vamos a ver con el procurador haciendo el llamado, casi que mira a un lado y mira al otro. Así tiene que ser. Bueno, la gente sabrá leer, bueno, no toda la gente, pero el que realmente abre la mente y es inteligente, entonces ve que es así de sencillo. La justicia hay que respetarla. Cuando hablamos de las instituciones, estamos hablando de esa majestad, que lo dijo Álvaro Uribe Vélez, por supuesto, con mucha satisfacción. Esa majestad, la institución de la justicia, hay que respetarla, como la institución del Congreso, como la institución de la Presidencia de la República, todas las que hacen parte de esta estructura nuestra, de este Estado social, democrático y constitucional de derecho. Todas las instituciones deben ser respetadas siempre y cuando obren, que se tiene que presumir eso con idoneidad y con mucha responsabilidad y mucha transparencia. Eso hay que presumirlo, como se presume la buena fe, como se presume la inocencia, como ha ocurrido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En todo caso, Germán, las víctimas no están tranquilas, no están satisfechas, ya lo adelantó Iván Cepeda. ¿Qué puede pasar entonces, Germán? Bueno, pronunciamientos por parte de congresistas que, si bien respetan esta decisión, Roger, pues no están de acuerdo, por supuesto, porque esperaban que hubiera una confirmación de la condena en primera instancia. Ariel Ávila, por ejemplo, senador, que ha sido muy crítico del expresidente Álvaro Uribe siempre, desde antes, cuando estaba haciendo parte de un medio de comunicación y una ONG, donde se investigaban hechos que habían ocurrido en Colombia y que lo relacionaban a él, pues ahora como senador y después de conocerse este fallo en segunda instancia, dijo que esto demostraba, como lo hemos venido diciendo, Roger, durante toda esta emisión, esto demuestra que la justicia funciona en Colombia. Ariel Ávila se enfocó básicamente en eso, en decir que ahí está la prueba, se le dieron las garantías al expresidente Álvaro Uribe, si bien en la primera instancia no fue favorable a él, fue adversa, pues en la segunda instancia fue lo contrario, y ahí está ese proceso, y lo mismo puede pasar si llega a la Corte Suprema de Justicia. Entonces
dice Ariel Ávila que hay garantías, que hay justicia y que la justicia ha demostrado que funciona con este fallo que acaba de proferir el Tribunal Superior de Bogotá. Es que la justicia en Colombia tiene independencia, el expresidente Álvaro Uribe gozó de todas las garantías procesales, incluso en segunda instancia, ya no podrá decir pues que hay una persecución judicial. Y lo tercero es lo que falta, pues todavía queda el recurso de la casación, que no es una tercera instancia, que es posible que se dé, que es muy complejo, pero que los tiempos de la preclusión ya están corriendo, ya está, digamos, vamos a ver si se alcanza o no, pero en teoría quedaría un último cartucho para el caso de la defensa de Iván Cepeda, y es que queda la casación, pero vuelvo y repito, los tiempos están muy ajustados. Ariel Ávila habla de la preclusión. Recordemos que el expresidente había renunciado a esto. Más adelante tendremos un invitado, Roger, que nos explicará un poquito si realmente siguen corriendo en términos de preclusión o no y cuál es el proceso a seguir. María José Pizarro habló sí más distinto, un poquito más contrario a lo que decía Ariel Ávila, no con un tono tan conciliador. Al contrario, ella dice que el expresidente Álvaro Uribe pasará a la historia como una persona que fue condenada de todas formas, condenada para la historia, dice ella. Lo que queda claro es que Uribe está condenado ante la historia. Durante 13 años se adelantó un proceso en el cual Álvaro Uribe Vélez ha contado con todas las garantías. El investigado es y seguirá siendo él. La casación se va a presentar ante la Corte Suprema de Justicia por parte de las víctimas. Y bueno, esta es la historia de la lucha contra la impunidad, la lucha contra aquellos políticos que se aliaron con el paramilitarismo y le quedan, bueno, también la semana pasada una jueza de Medellín compulsó copias por los asesinatos de Eduardo Umaña y de Jesús María Valle, así que esa es la historia de la lucha contra la impunidad y nosotros vamos a seguir siempre adelante hasta que este país tenga verdad y tenga justicia. Por supuesto que respetamos siempre las decisiones de la justicia, pero vuelvo y repito, Uribe ante la historia estará condenado en primera instancia. También menciona María José Pizarro el recurso de la casación, pendientes de lo que ocurra allí, pero también la escuchábamos, Roger menciona un nuevo proceso que se le podría abrir al expresidente Álvaro Uribe después de la compulsa de copias por parte de una juez de Medellín. Hay, digamos que esperanzas por el lado de Ariel Ávila y de María José Pizarro que este proceso continúe hasta la Corte Suprema de Justicia y que ahí pues sí se defina en última instancia, aunque no se conoce como instancia, pero en el último recurso que va a pasar realmente con el expresidente. El último recurso de casación, sí. Una precisión, lo que se puede esperar ya se supone que ya pasaría, ya había pasado el tiempo límite de prescripción del proceso contra Álvaro Uribe Vélez y creo que era el 16 de octubre, pero recordemos que él había renunciado a esa posibilidad. No quiero que me absuelvan en contra de lo que realmente la historia ha de definir como el verdadero proceso, no a través de términos de tiempos, de plazos, sino con el proceso en firme. Y entonces él había renunciado a la prescripción. Aquí queda pues entonces para él muy satisfactorio. Eso políticamente le dio punto en su momento cuando renunció a esta figura, pues ahora con mayor razón, porque finalmente ganó, fue como él quería, o por lo menos hasta ahora, sin que todavía se lleve a cabo el recurso de casación, ganó en franca lid, es la expresión más o menos que se puede decir en torno a la decisión de él de renunciar a esa otra figura. Todo esto es una reflexión grande en torno a la separación de poderes, al respeto a las instituciones, a nuestro Estado social democrático y constitucional de derecho. Todo esto nos tiene que inspirar.